Bueno, buenos días. Antes de empezar con mi comunicación, me gustaría señalar que en las actas encontrarán una extensa introducción en la que intento explicar el sentido del título de la película que voy a analizar someramente, y a lo mejor ahí sí podrías montar más explicaciones, ¿no? Traducido, sabéis que significa Armonías Werkmeister, y aquí no lo podemos imaginar visualmente en el gráfico que estáis viendo. Es la escala temperada que todos conocemos, completamente uniforme y regular de 12 notas, también llamada cromática. Si van bajando pueden encontrar otras escalas más antiguas que esta, pertenecientes a culturas diferentes a la occidental. En estos últimos casos, a diferencia de la primera, la separación de las notas no es uniforme ni regular. La ventaja más importante de la escala cromática o temperada es que simplifica y da una libertad a los compositores a niveles insospechados antes del siglo XVII. La mayor desventaja es que desde ese momento la composición musical se convierte en un arte absolutamente racional, de pura matemática. Ello sin menoscabo de que el resultado final origine emociones igual de fuertes en el oyente. Por ejemplo, una de las más conocidas obras de la música barroca, el Clave bien temperado de Bach, solo fue posible a partir de la introducción de este tipo de armonía. Frente a esta avanzadilla que podríamos llamar del gran proyecto de la modernidad, tenemos las otras armonías que de alguna manera siempre tienen, esto no es nada armónico, siempre tienen una relación íntima con los mitos fundadores de sus culturas. En la propia Europa previa al siglo XVII se creía que las armonías existentes hasta ese momento tenían que ver con el movimiento de los planetas, dando lugar a lo que se llamó armonías celestes. En este sentido, desde un punto de vista antropológico, hay una pregunta implícita en la película que es: ¿hemos perdido algo vital en Europa al dejar atrás la escala diatónica que nos unía simbólicamente a nuestros mitos? Bien, no es una cuestión cualquiera, pues Bélatar sitúa esa discusión, que sigue estando vigente entre los musicólogos, en el mismo título. Además, esa discusión sobre las armonías está también en el centro de la obra literaria en la que se basa la película, que se llama Melancolía de la Resistencia, es también de un autor húngaro que se llama Krasznahorkai, el cual, además, en los títulos de crédito aparece como codirector de la película. Esa discusión se explicita en uno de los personajes principales de la película, el señor Esther. Bueno, está bien. Este, tanto en la película como en el libro, afirma sin contemplaciones que la armonía Werkmeister es radicalmente falsa. Quizá ese campo semántico alrededor de lo falso se refiere a Europa. ¿Estaría esta, pues, construida sobre cimientos falsos? Bueno, es algo que en los últimos meses no deja de estar sobre la mesa en el debate sobre la construcción europea. La película empieza con un plano secuencia, del que parecería un plano canónico de arranque, un hogar donde todas las historias se originan. Se muestra enseguida su interior, es decir, se profana el lugar del secreto de la historia y finalmente se apaga con las sobras de una cerveza. La comparación con la idea de Europa sigue siendo pertinente, en este caso, si la trasladamos a nuestro presente. Por ejemplo, a partir de esa Constitución Europea que se desearía imaginariamente perfecta y que se ha negado en varios países miembros. Esta, como la llama de ese hogar, se ha apagado bruscamente. Una ballena llega a la ciudad como espectáculo de feria. Ahí vemos el camión que está llegando, en su interior hay una ballena disecada. Y en este último fotograma vemos como János Baluska, el protagonista, es testigo de ello, formándose así desde el principio su extraña relación con la ballena. Esta atrae a hombres de otras ciudades, podemos decir entonces emigrantes, que aguardan expectantes a que algo suceda en la plaza de la ciudad. Mientras, los lugareños desconfían, temen el caos y la destrucción. El señor Esther, aparte de musicólogo, es una figura respetada en la ciudad. Es por ello que su mujer, Tunde, interpretada por la magnífica Anna Schegula, quiere ponerle de cabecilla de un grupo parapolicial con el fin de limpiar a la ciudad de indeseables.
Baluska hace de mensajero entre ambos al tiempo que se va sintiendo extrañamente atraído por la ballena. Hasta tal punto que se fusiona con ella y oye lo que realmente hay en el fondo de esta, un autoproclamado príncipe siniestro, al cual solo vemos a modo de sombra. Aquí aquí he tenido un fallo técnico, tendría que aparecer un fotograma de la película, pero bueno, ahora lo vamos a ver. Este es un fotograma de Nosferatu, ¿vale? Precisamente su sombra y lo que dice me recuerda al príncipe de las tinieblas por excelencia, a Nosferatu, y a un momento muy en concreto de su historia, que es este fotograma, justo antes de entrar en la habitación donde encontrará a su víctima y donde hallará su propia muerte. El fotograma de la derecha es realmente el de nuestra película y ya veis que hay cierta similitud formal a partir de la sombra, pero bueno, lo voy a desarrollar un poco más. Vamos a ver. La diferencia básica entre la mujer de la que se enamora Nosferatu y Tunde es que la de Nosferatu es capaz de sentir miedo y de amar y de ser amada por un hombre que la sostenga. Así, si ésta muere en la cama en brazos de su amado, la relación de Tunde con la cama es radicalmente diferente, violenta en ella a su amante. Bueno, aquí vemos la mujer de Nosferatu. Violenta en ella a su amante, el jefe de policía, que es el hombre que vemos aquí sentado. Mientras que los hijos de este juegan encima de otra cama en una escenografía dominada por el caos y la omnipresencia de rifles y pistolas. No es la única relación de la ballena con lo demoníaco. Mi compañero de mesa, Manuel Canga, nos recuerda en su magnífico libro sobre la Dolce Vita, del cual también están aquí los editores, cómo al final de esta película aparece un monstruo que también tiene que ver con lo demoníaco. O como lo define el propio Canga, a partir de Lacan con lo real. Pero el auténtico caos vendrá a continuación. Lo que parecía un simple histerismo de Tunde y de varios de los habitantes de la ciudad, finalmente se convierte en realidad cuando llega la noche. En ese momento presenciamos una de las secuencias más violentas que jamás ha rodado Béla Tarr. Se trata además de una secuencia en la que el mismo director se implica, pues aparece en ella en varios planos y durante varios segundos. Aquí lo tenemos. Pero no como lo haría en Hitchcock o a modo de cameo, sino poniéndose al mismo frente de esa orden impulsada por lo demoníaco que había en la ballena, es decir, por el príncipe. El sentido de que Béla Tarr aparezca de manera tan evidente debe ir más allá de la historia de la película. Yo lo veo como un toque de atención de algo que ya está pasando en nuestro espacio sociocultural. Las revueltas en Francia de los últimos meses sería un ejemplo, pero el siguiente paso podría ser este. Y ahora sí voy a poner una secuencia, es muy cortita, o sea que...
ver, más que una representación de la violencia, es una reflexión sobre esta, a través de la desfamiliarización brechtiana de varios parámetros cinematográficos de la puesta en escena. Por ejemplo, la banda de sonido, que no casa exactamente con la de imagen, los personajes violentados que no sangran y parecen actuar, la misma planificación que utiliza planos largos frente a planos detalles que serían quizá más esperados, o el mismo movimiento pausado en traveling lateral. Y finalmente, esta imagen es la que creo que se resumen los tres ejes de mi comunicación. En primer lugar, una Europa que no sabe qué hacer con una violencia inherente al ser humano y, lógicamente, inherente también al inmigrante. Por eso también Bélatar se sitúa ahí. En segundo lugar, lo demoníaco que partía de la ballena para lanzar a la horda contra los más desprotegidos, es decir, los enfermos. Y por último, de nuevo la ballena, pues no otra cosa es esa blanca bañera y la piel arrugada y blanquísima del anciano. Aquí ha pasado algo. La violencia se detiene ante ese anciano. ¿Qué es lo que les ha detenido? Bueno, difícil cuestión, pero podemos intuir que es algo que no tiene que ver con la actitud del intelectual que no quiere saber nada de la construcción europea, o con ese otro intelectual que no quiere saber nada de sus raíces culturales compartidas, y que, por tanto, básicamente se explaya en su autocomplaciente confusión. Son todas estas características que cristalizan en el señor Ester. Y a la última imagen. Ahora. Es lo que se ve en esta imagen que pertenece al último plano secuencia de la película, en la que el señor Ester da la espalda a la ballena en descomposición. Es decir, da la espalda a lo real que sigue estando ahí, aunque lo cubramos. Les invito a que vean la película y encuentren su respuesta. Tan solo apuntar que quizá lo que ha detenido a la horda es algo que tiene que ver con la dignidad humana, que pese a todo consigue que el anciano se mantenga en pie. Una dignidad humana que tiene que ver también con la compasión. Y no lo olvidemos, esa dignidad y esa compasión son algunos de los mayores logros civilizatorios que jamás han cristalizado en Europa. Y quizá solo por eso valga la pena todavía reconstruirla. Muchas gracias.